Hola, en el siguiente video vamos a abarcar las temáticas correspondientes a el tema número 3 correspondiente a volumetría. Durante esta lección número 2, lección virtual, vamos a dividir esta temática en 4 subtemas. Este sería el primer video de esas 4 temáticas. Para comenzar, la primera temática es las generalidades de los métodos volumétricos de análisis. Los métodos volumétricos de análisis, a diferencia de la parte gravimétrica, estos consisten en metodologías analíticas en donde la última operación es la medida de un volumen. En la gravimetría teníamos por su parte que la última operación era la medición de una masa, ¿ok? Entonces, la clave acá en el análisis volumétrico va a estar en que siempre vamos a conocer el volumen de una sustancia, la cual usualmente le vamos a conocer la concentración. Por tanto, por puro factor y mero factor estequiométrico, si nosotros conocemos los mililitros de una sustancia y conocemos su concentración molar, ¿verdad? Que recuerden que la molaridad es igual a moles por litro, o lo que es lo mismo, milimoles por mililitro, ¿ok? Es equivalente. Entonces, si nosotros conocemos el volumen que utilizamos de una sustancia de concentración conocida en un determinado análisis, por análisis dimensional, eso significa que sabemos cuántos moles de dicha sustancia participaron. Y usualmente este es el modelo que yo le llamo de cerradura y apertura. ¿Por qué? Porque nuestra llave va a ser esto, ¿ok? Va a ser el volumen y la concentración de una sustancia patrón. Una vez que nosotros conozcamos los moles de esa sustancia, a través de un factor estequiométrico, ¿verdad? Similar al que vimos la vez pasada. La vez pasada en gravimetría hablábamos de factores de gravimétricos. Aquí vamos a hablar de factores estequiométricos. O sea, que esta sustancia, un mol, reacciona con 2 moles de mi analito o que reaccionan en 1 a 1. A partir de ese factor estequiométrico es como cuando le damos la vuelta a la llave en una cerradura. La llave va a hacer conocer el volumen y la concentración, y el darle vuelta va a ser utilizar ese factor estequiométrico. Se nos abre la puerta. ¿La puerta qué? A poder determinar la concentración de nuestro analito en diferentes unidades, llámese en unidades de molaridad, en unidades de porcentaje masa-masa, en unidades de masa-volumen. Ahí todo va a depender de los factores de conversión que correspondan según el problema que nos estén dando, ¿ok? Entonces de ahí se deriva esta característica que se enmarca a continuación, perdón. La característica que dice que siempre están basados en cálculos estequiométricos, ¿ok? Por lo que les mencionaba anteriormente. Usualmente medimos volumen de una concentración conocida y a través de factores estequiométricos vamos a poder hacer la relación con la sustancia de interés que estamos tratando de determinar, ¿ok? Una característica también muy importante de estos métodos es que ellos son más rápidos y sencillos que los gravimétricos, porque se sustentan en una reacción que usualmente tiene que ser muy rápida, a diferencia de la gravimetría en donde teníamos que dar tiempos de digestión y demás, ¿ok? Usualmente pueden ser, además de más selectivos, pueden también utilizarse para tamaños de muestra más pequeños, ¿ok? ¿Cómo se clasifican los métodos volumétricos? Bueno, los métodos volumétricos se clasifican de acuerdo con la reacción química que sustenta esa volumetría, porque vale la pena hacer hincapié en que las volumetrías es una mezcla de dos sustancias, ¿ok? Voy a tener siempre una sustancia a la cual yo le conozco la concentración, que era lo que les comentaba ahora, y una masa o un volumen de mi sustancia problema, ¿ok? La reacción que se suscite entre ellas va a ser la forma en cómo vamos a clasificar los métodos gravimétricos. Pueden ser reacciones ácido-base, pueden ser complejométricas, redox, de precipitación, o inclusive podemos tener
valoraciones espectrofotométricas o volumetrías espectrofotométricas, que aquí no es que hay una reacción espectrofotométrica, sino que la forma en cómo yo le doy seguimiento al avance de la reacción y a la finalización de la misma es a través del uso de otra técnica instrumental que se denomina espectrofotometría. ¿Ok? Entonces, nada más para recordarles, recuerden que una reacción ácido-base es un ácido más una base formando sal más una agua. Mientras que las complejométricas es aquellas reacciones en donde una de las dos especies aporta los pares de electrones necesarios para formar enlaces covalentes coordinados. Mientras que una redox yo lo que tengo es una reducción de una especie, como en este caso el cerio se reduce, y una oxidación por consecuente de la otra. En este caso el hierro es el que se reduce. Y en las de precipitación lo que tengo es un sólido que se está formando. ¿Ok? Conceptos muy importantes acá en la parte de valoración. Primero, que es un agente valorante. ¿Ok? El agente valorante o agente titulante va a ser aquella sustancia con la cual yo voy a comparar, y que usualmente va en la bureta, la cantidad de volumen que se requiere para que reaccione con mi analito. Punto final y punto de equivalencia, si bien parecen sinónimos, no lo son. Lo anterior debido a que el punto final es el momento en el cual yo como analista me doy cuenta que la reacción ha terminado. Sin embargo, el punto de equivalencia es el punto en donde se combinaron las cantidades estequiométricamente equivalentes tanto de mi sustancia patrón como de mi analito. Entonces, dicho lo anterior, siempre va a haber un error de valoración. Ese error de valoración no es otra cosa más que la diferencia entre el punto final y el punto de equivalencia. Eso me va a dar el error de valoración. Siempre andamos en busca de poder trabajar con el menor error de valoración posible. ¿Ok? La idea es que cuando yo logre determinar el punto final, ese punto final que yo detecte sea lo más cercano al punto de equivalencia. ¿Ok? Y ahí es en donde el indicador juega un papel muy importante. La sustancia o el mecanismo, porque es muy importante entender acá, en el material escrito se desarrolla mucho la parte de cómo se detectan, cuáles son los indicadores para los puntos finales de las valoraciones. Es muy importante entender que usualmente usamos sustancias químicas. El indicador es la aparición de un cambio usualmente visual, llámese cambio de color, desaparición de color, aparición de un precipitado, aparición de turbidez, entre otras, ¿verdad? O cambio en una propiedad física, cambio en la capacidad de cómo absorbe radiación, cambio en la conductividad, entre otras. Pero la idea en general, indistintamente de que sea el indicador una sustancia química o sea el indicador un aparato, un instrumento que me da el cambio de una señal, indistintamente de lo anterior, lo importante es que este punto aparezca siempre lo más cercano al punto de equivalencia. ¿Ok? Y la disolución patrón va a ser la disolución con la que yo voy a comparar siempre. ¿Ok? Usualmente el patrón, usualmente, más no siempre, es el agente titulante o el agente valorante. Pero en otras ocasiones, mi agente valorante va a estar en el Erlenmeyer y lo que yo desconozco va a estar en la bureta. ¿Ok? Pero el principio al final del día es el mismo, porque yo voy a poner un volumen exactamente conocido de mi disolución patrón en el Erlenmeyer y mi disolución problema va a estar en la bureta. Entonces tengo un volumen y una concentración. Como lo mostré anteriormente, si tengo un volumen y una concentración, tengo milimoles de mi sustancia patrón. Y a través de un factor estequiométrico sé por cuánto se combina con mi analito, y dividido entre el volumen que tengo de mi analito, tengo una concentración. Y de ahí en adelante es nada más hacer los cambios de unidades correspondientes. ¿Ok? ¿Cómo se detecta al final de una valoración? Ya les decía, cambios visuales o medición de una propiedad. ¿Ok? Indistintamente de la forma en cómo se haga, la idea es que siempre ese cambio sea lo más cercano y fidedigno al punto de equivalencia. Entonces, evidentemente,
en muchas ocasiones la medición de una propiedad va a ser más certero que si yo lo hago con un cambio visual. ¿Por qué? Porque acá en el cambio visual juega la experiencia del analista, la forma en cómo se ven los cambios de color, entre otras. Pero a grandes rasgos, esas son las dos formas que tenemos. Aparición de un color o medición de una propiedad a través de un instrumento. ¿Ok? ¿Qué características debe tener la valoración? Vamos a ver. Les decía anteriormente, estas se van a caracterizar de acuerdo a la reacción química que la sustenta. Entonces, esa reacción química, más allá de ser ácido base, complejométrica, precipitación, que eso lo va a determinar las necesidades de mi análisis, tiene que tener unas características muy importantes. Primero, que sea rápida y que sea sencilla. ¿Por qué rápida y sencilla? Porque yo quiero no solo salir de eso rápido, sino que yo debo de generar una reacción tal que el analito se me combine con mi patrón de forma sencilla y rápida, o sea, que no hayan reacciones secundarias, que no hayan reacciones colaterales, que yo pueda esa masa de mi disolución patrón poderla expresar muy sencillamente y rápidamente en términos de mi analito, ¿ok? Esto es también relativo a esta característica, que sea estequiométrica y cuantitativa, sin reacción secundaria y que el punto final sea detectable. ¿Por qué? Porque hay reacciones que a veces no cumplen esto y cuando no cumplen esto hay que hacer algunas modificaciones, ¿verdad? O hay que emplear otras formas de titulación que ya las vamos a ver, como la titulación por retroceso, para poder aplicar esa reacción, ¿verdad? Para el análisis cuantitativo, ¿ok? Consideraciones que son muy importantes en los métodos volumétricos. Bueno, primero debemos de poseer estándares primarios. ¿Qué son estándares primarios? Son sustancias químicas a las cuales se les conoce su pureza y que tienen muy buena estabilidad. Por ejemplo, un carbonato de calcio es un muy buen estándar primario cuando yo quiero hacer una disolución estándar de calcio, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo lo puedo meter a la estufa, puedo desecarlo, la etiqueta del reactivo dice cuánta pureza es y cuando yo lo seco, esa pureza se mantiene estable. Yo lo mantengo en una atmósfera con baja humedad, o sea, un desecador de laboratorio, y él puede mantenerse con esa pureza y sin absorber humedad durante mucho tiempo. No obstante, un hidróxido de sodio, que sería una disolución patrón básica, no tiene esa característica, no es un estándar primario, porque el hidróxido de sodio usted lo deja a temperatura ambiente y rápidamente absorbe humedad. Entonces, ¿qué se hace? Usualmente sí, yo utilizo disoluciones patrón de hidróxido de sodio, pero no es un estándar primario. O sea, yo tengo que previamente comparar la concentración del hidróxido de sodio contra otra sustancia. Entonces, siempre es muy importante tener un estándar primario tal que yo a partir de él pueda generar estandarizaciones de otras disoluciones que me puedan ser de utilidad. Ya les mencionaba tener un muy buen sistema indicador para detectar el punto final, conocer la curva de titulación en las partes posteriores en donde vamos a ver volumetría de neutralización, complejométrica y de precipitación. Vamos a hablar de las curvas de titulación y el por qué es importante conocer la forma de ellas y qué me dicen, ¿ok? Es importante que también no debemos de usar muestras muy pequeñas, ¿ok? Ni en volúmenes ni en masa, porque al usar muestras muy pequeñas podemos cometer ciertos errores, ¿ok? En términos de pesada, en términos de que si la muestra tenía contaminante, ¿verdad? Entonces usualmente se prefieren muestras grandes, que no se utilicen volúmenes tampoco muy pequeños del titulante. Siempre se recomienda entre un 35 a un 65% de la capacidad del volumen total de la bureta y siempre hacer blancos reactivos. ¿Qué es un blanco reactivo? Un blanco reactivo es un análisis, una repetición igual a la de mi muestra, conteniendo todos los reactivos del análisis, pero sin mi muestra, para poder analizar si alguno de los reactivos que usan el análisis tiene reacción química con mi solución patrón y por tanto yo estoy confundiendo algo de los reactivos con mi analito. Se hace como para hacer una corrección. Esa es la idea del blanco de reactivos. ¿Ok? Les comentaba que lo importante de conocer las curvas de titulación es porque
ya sé que tal vez esto lo vean un poco extraño, pero ya les voy a explicar qué significa. Cuando yo hago una titulación ácido-base, usualmente yo lo que tengo acá en el eje X es el volumen del titulante y acá tengo el pH. Entonces yo lo que estoy viendo es cómo cambia el pH conforme yo voy adicionando ese titulante. En esta inflexión, en este cambio tan abrupto del pH, es en donde ocurre el punto de equivalencia. Entonces, ¿por qué me resulta importante? Porque cuando yo voy a utilizar sustancias químicas como indicadores, yo conozco cuáles son los rangos de viraje. Y por tanto, al conocer los rangos de viraje de esas sustancias y al yo compararlos con la forma de la curva de titulación, puedo tener un insumo importante para saber si este indicador me va a ser útil para, por ejemplo, la curva B. Como se ve acá, evidentemente no es un buen indicador. Para la curva B, el mejor indicador sería el azul de bromotimol. Tampoco la fenolftaleína, porque ya la inflexión ha pasado para la curva B. Caso contrario sucede para la curva A, que cualesquiera de los tres indicadores podría ser útil para ese análisis. ¿Ok? Entonces, esa es la idea de las curvas de titulación. Que yo pueda saber inclusive estas donde vemos doble inflexión es porque tal vez tenemos, en este caso tenemos una base, ¿ok? Una sustancia dibásica, o en este caso tenemos un diácido, ¿verdad? Una sustancia que tiene dos protones, entonces tengo que saber cuál es el indicador adecuado para el primer punto final, cuál es el indicador adecuado para el segundo final y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, esa es la utilidad de las curvas de titulación. ¿Contra qué comparo en las volumetrías? Bueno, ya les decía, usualmente es importante tener o patrones primarios, estándares primarios o disoluciones patrón. El patrón primario tiene que ser una sustancia pura con un alto grado de pureza, que yo se lo conozca, que sea estable a temperaturas de desecación, que no reaccione con la atmósfera, que sea barato y fácil de adquirir, que obviamente sea bastante soluble en el medio en donde se va a utilizar. O sea, si usualmente las volumetrías son reacciones en disolución acuosa, la sustancia tiene que ser soluble en agua, que tenga una masa molar alta. ¿Para qué? Para que yo tenga que pensar un poquito más de muestra para tener una cantidad de moles suficientes y adecuados para que me sirvan para la reacción, ¿ok? Y las disoluciones patrón son sustancias que yo puedo preparar, sea uno del patrón primario, o sea, yo puedo generar una disolución patrón de calcio, como les decía ahora, a partir de un carbonato de calcio, ¿verdad? Conozco su pureza, lo desequé, lo he mantenido con mucho cuidado, entonces peso, no sé, 0.1 miligramo de carbonato de calcio y por factor gravimétrico sé cuántos, ¿verdad? Y lo llevé a 1 litro, entonces 100 miligramos por litro de carbonato de calcio, sé que de esos 100 miligramos de carbonato de calcio, 40 miligramos son de calcio. Entonces ya tengo una disolución de 40 miligramos por litro de calcio. ¿Ok? Bueno, ahí números más, números menos con el tema de la pureza. O también puedo generar disoluciones patrón con lo que es una disolución que no sea generada con un estándar primario, pero que esa luego se estandariza, ¿ok? Se estandariza contra un patrón primario. Eso es lo que le conocemos como método indirecto. Método directo es una disolución patrón que se genera a partir de un estándar primario. Y el método indirecto es una disolución patrón, o sea, disolución de concentración conocida, que yo la generé a través de una titulación, ¿ok? La idea es que estas sean estables con el tiempo y que igual me puedan servir para las reacciones que sustentan las volumetrías, o sea, que sea de reacción rápida, que sea de reacción selectiva, etcétera, ¿ok? Ya para ir cerrando esta idea de generalidades, les decía, ¿qué pasa cuando una reacción no es rápida y no es sencilla? Bueno, tenemos que recurrir a otro enfoque de valoración, que se denomina valoración por retroceso. En este tipo de valoraciones, usualmente uno recurre, como les decía, porque la reacción no es rápida o sencilla o porque no tengo un buen indicador para el punto final, ¿ok? La valoración por retroceso tiene la particularidad de que utiliza dos patrones.
voy a tener dos volúmenes conocidos de la sustancia, de una sustancia patrón. Porque yo lo que hago es adicionar una sustancia que le conozco la concentración, un volumen conocido, ya saben, volumen por concentración siempre es masa, ¿ok? Volumen por concentración siempre es masa. Entonces, mililitros por concentración molar, milimoles. Entonces, sé cuántos milimoles de un patrón puse y lo hice reaccionar con mi analito. Entonces, ¿qué sucede? Que tal vez para esa reacción yo no tenía un indicador o la reacción no era rápida. Yo tenía que generar un calentamiento y X, Y procesos, ¿ok? Entonces, ¿qué hago? La cantidad que yo puse a reaccionar, yo la pongo en exceso. ¿Para qué? Para que la cantidad que sobra de esa sustancia que yo conozca, yo luego pueda titularla con otra disolución patrón. Conocí lo que puse, conocí cuánto sobró, lo que puse menos lo que sobró es lo que reaccionó con mi analito, ¿ok? Voy a mostrárselos más claramente, perdón, voy a mostrárselos más claramente con un ejemplo. Supongamos que yo estoy interesado en medir fosfato. El fosfato es mi analito, ¿ok? Y yo tengo una disolución patrón de nitrato de plata. Entonces yo adiciono una cantidad exactamente conocida, un volumen medido con pipeta y demás, de una disolución de concentración conocida de plata. Entonces sé cuánta plata adicioné, ¿ok? Esta es mi disolución patrón reaccionante, vamos a llamarle así. Se genera la reacción entre el fosfato y la plata, forma fosfato de plata y me va a quedar plata en exceso. Esto es clave. Siempre tiene que haber plata en exceso, ¿ok? Esto es clave. Siempre tengo que tener plata en exceso. O bueno, la disolución patrón reaccionante siempre tiene que quedar en exceso. ¿Por qué? Porque luego el exceso de plata yo lo titulo con otro patrón. En este caso voy a utilizar tiocianato de potasio. Entonces, esa disolución patrón reaccionante que está en exceso me va a reaccionar ahora con una disolución patrón titulante. ¿Lo ven? Que hay dos disoluciones patrón. La disolución patrón reaccionante y la disolución patrón titulante. Entonces, ya yo conozco cuántos milimoles, ¿ok? A partir del volumen y la concentración de este, sé cuántos milimoles de tiocianato tenía. Y sé cuántos milimoles de plata equivalen. La reacción es 1 a 1, ¿ok? Cuando toda la plata se acaba, el tiocianato reacciona con un indicador de ferroína, ¿ok? Que genera un color rojo. El tiocianato de hierro tiene un color rojo. ¿Cómo hago yo los cálculos? Mediante esta ecuación, mediante este modelo. Los milimoles de reacción no van a ser otra cosa más que los milimoles que yo añadí aquí, ¿ok? Menos los milimoles valorados, que son los milimoles de acá. Evidentemente hay factores estequiométricos que poner ahí, ¿verdad? Porque en este caso, recuerden que los añadidos son la alícuota del nitrato de plata por la concentración del nitrato de plata por un mol de nitrato de plata, bueno, un mol de plata está presente en un mol de nitrato de plata, ¿ok? Eso serían los milimoles añadidos, ¿ok? Los milimoles valorados sería el volumen de tiocianato por la concentración de tiocianato. La relación entre plata y tiocianato es 1 a 1, entonces estos son los milimoles valorados. La diferencia entre ellos, ya expresado en plata, ambos en plata, es la cantidad de milimoles de plata que reaccionaron. Y vean que yo sé que 3 milimoles de plata reaccionan con 1 milimol de fosfato. Ya tengo los milimoles del analito. Y ahí ustedes, a través de conversiones, podrán hacer los cambios estequiométricos correspondientes. ¿Ok? Sea pasarlo a una concentración masa-masa, masa-volumen, molar, etcétera. ¿Ok? Acá vamos a ocupar mucho de estequiometría, ¿ok? Entonces es bueno que repasemos un poquito todos esos conceptos que traemos de química general. Hasta acá llegamos con la parte 1. Por favor, respondan las preguntas que se les dejan a continuación para luego continuar con la parte 2.